Hoy en nuestra serie de Guerra de Mensajes, nos vamos a meter a uno de los rings más fascinantes de la historia. Olvídate de Ali contra Fraser, porque aquí los golpes fueron palabras. Los rounds fueron sesiones de grabación y el knockout fue una frase. Vamos a hablar del legendario enfrentamiento televisivo de 1977 entre Richard Nixon, ¿sí? Ese Nixon, el único presidente gringo en renunciar, caído en desgracia por el escándalo de Watergate, y David Frost, el presentador que nadie tomaba en serio. A simple vista, el político más astuto y colmilludo de su era contra un showman, pero la superficie fue una guerra de mensajes de altísimo nivel. Y antes de meternos de lleno, déjame explicarte rapidito qué fue este escándalo de Watergate. Porque chance tú eres más joven y no te suena tanto. O chance solo te suena el nombre. Imagínate esto. En 1972, el presidente Nixon se quiere reelegir. Y en esas elecciones, unos tipos que parecían sacados de una película de espías de bajo presupuesto entran a robar a las oficinas del Partido Demócrata en un complejo de oficinas llamado Watergate, en Washington. Su misión era instalar unos micrófonos, robar unos documentos, sabotear a la oposición, y al principio la Casa Blanca dice: nosotros no fuimos. Lo tachan de un robo de tercera categoría, pero dos periodistas del Washington Post empiezan a jalar el hilo y sorpresa. Descubren que los ladrones, pues no eran raterillos comunes. Tenían lazos directos con el comité de reelección de Nixon y con gente muy arriba de la Casa Blanca. Lo que siguió fue un encubrimiento masivo para tapar ese cochinero, orquestado todo desde la mismísima oficina oval. Hubo destrucción de pruebas, sobornos para comprar silencios, mentiras al FBI y al Congreso. Un verdadero manual de cómo no manejar una crisis. La casa explotó de verdad cuando se supo que Nixon tenía un sistema secreto de grabación que registraba todas sus conversaciones en la Casa Blanca. Imagínate el tesoro, o la dinamita, como lo quieras ver. Después de una batalla legal que llegó a la Suprema Corte, Nixon fue obligado a entregar las cintas. Y ahí estaba todo. La evidencia irrefutable de que él sabía del encubrimiento y había participado activamente en él. Pero para no acabar destituido por el Congreso, Nixon no tuvo más remedio que renunciar en agosto de 1974. Fue un trauma nacional. La caída estrepitosa de un presidente en la ignominia total. Entender esta magnitud, esta herida en la confianza pública, es la clave para entender por qué la entrevista con Frost era tan importante. Ahora sí, con este contexto en mente, volvamos a nuestro ring. Porque vamos a desmenuzar no tanto qué pasó en la entrevista Frost-Nixon, sino cómo se construyeron las armas verbales porque se eligieron ciertas palabras y cómo esas palabras marcaron para siempre el legado de un presidente y la carrera de un periodista. Porque aquí, la clave no fue la improvisación. La clave fue la preparación, la obsesión por estudiar el mensaje del rival, y antes de analizar los golpes, entendamos qué se peleaba. No era solo una entrevista. Era una batalla por la narrativa histórica, por el alma de cómo íbamos a recordar a un presidente. Nixon, 3 años antes de su caída, no estaba buscando perdón. Él estaba buscando control. Necesitaba venderte un mensaje muy específico. Yo soy un estadista brillante, es lo que decía Nixon. Yo soy el artífice de la paz con China y con la URSS, víctima de una caza de brujas por un error menor llamado Watergate. Su objetivo era usar su innegable inteligencia y la experiencia que tenía
para dominar la conversación, para dictar los términos y salir oliendo, si no a rosas, al menos no a azufre. Era su última oportunidad de moldear su epitafio histórico y de paso, pues, embolsarse una buena lana. Frost, por otro lado, necesitaba vender un mensaje totalmente opuesto. Él quería vender la verdad completa sobre Nixon y qué pasó en el Watergate. Él decía, yo soy el periodista que va a revelar esto al mundo. Conseguir la admisión, conseguir la frase, conseguir el momento que lo legitimaría como un entrevistador serio y principalmente que todo el dinero que le había puesto para esa entrevista valiera la pena. Imagínate la presión de los dos lados. Cualquiera de los dos que fallara sería la ruina para cualquiera de ellos. Así que no eran solo dos hombres hablando. Eran dos narrativas en choque frontal. Eran dos mensajes luchando por imponerse en la mente del público. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante para nosotros. Porque esta batalla se ganó fundamentalmente en la preparación y la diferencia fue abismal. Meses antes del encuentro, Frost, aunque parecía el showman porque él se dedicaba solamente a dar un show de espectáculos en la televisión, él era prácticamente una persona muy superficial, pero tuvo un golpe de genialidad. Entendió que no podía ganarle a Nixon en su terreno habitual. Él necesitaba cambiar las reglas del juego. Necesitaba un arsenal de datos que no se pudiera refutar. Reunió a un equipo de buenos sabuesos y les dio una misión casi imposible. No era solo investigar el Watergate. Más bien, se tenía que diseccionar la mente y el discurso de Nixon. ¿Y qué hicieron? Durante meses se metieron en un océano de información. No solo leyeron los documentos, escucharon las cintas, buscaron patrones de lenguaje, las frases evasivas de Nixon. ¿Qué decía Nixon cuando mentía? ¿Cómo se ponía? ¿Cómo eran sus ojos? Sus tics verbales bajo presión. Estudiaron en realidad su psicología, su profunda inseguridad, su resentimiento hacia los élites de la sociedad, su necesidad desesperada de respeto. Buscaron las contradicciones, no solo en los hechos, sino en su propia narrativa. Esto no era periodismo, esto era inteligencia estratégica aplicada a la comunicación. Estaban buscando los puntos débiles en la armadura narrativa de Nixon. Cada dato, cada cinta, cada análisis psicológico era una posible llave maestra para abrir la caja fuerte de sus defensas. La estrategia que surgió de esta preparación fue brillante y despiadada. 1. El desgaste táctico. Empezar con política exterior. Dejar que Nixon diera su cátedra, que se sintiera superior, que desgastara horas defendiendo su legado bueno, cansarlo física y mentalmente, y Nixon se dejó llevar. Él hablaba y parecía que iba dejando atrás la parte importante que le importaba a Frost. 2. La emboscada final. Dejar Watergate para el último round, cuando estuviera cansado, cuando estuviera muy confiado, tenía que lanzar el ataque muy certero. Número 3. Unas preguntas misiles. No le iban a preguntar por qué lo hizo, porque no iba a responder. Le tenía que preguntar, señor presidente, usted le dijo a John Dean el 21 de marzo y le citan textualmente la cinta. ¿Cómo cuadra eso con su declaración pública de que no supo nada hasta mucho tiempo después? Y lo empezaron a acorralar con sus propias palabras. La preparación del equipo de Frost fue la definición de un mensaje bien estudiado. Convirtieron una entrevista en un interrogatorio estratégico en el que Nixon no pudo hacerse a un lado. ¿Cuál fue el error de Nixon? Subestimar el contramensaje. Nixon, por supuesto que se preparó. Él era un negociador
fantástico. Repasó sus logros, sus justificaciones, pero cometió el pecado capital que Maquiavelo nos advirtió. Saludos, Mínico. Subestimó al enemigo. No a Frost como persona. A lo mejor sí, sino la profundidad y la precisión del contramensaje que Frost estaba forjando. Se preparó para defender su versión, pero no anticipó que Frost llegaría armado, no con opiniones, sino con las pruebas exactas de sus propias mentiras y contradicciones. Su arrogancia no fue solo personal, fue un error estratégico de cálculo en todos los mensajes. Las entrevistas fueron una montaña rusa. Nixon al principio era el Nixon imperial, dominaba, daba lecciones. Frost parecía muy pequeñito a su lado. La narrativa inicial era Nixon está ganando. Pero Frost realmente se mantuvo sorprendentemente calmado. Él se apegó al plan. Dejaba que Nixon hablara, que se sintiera el maestro. Era una táctica de un desgaste psicológico, porque mientras Nixon creía estar ganando puntos, en realidad estaba quemando las reservas de su energía mental. La atmósfera en el set era muy fuerte. Los equipos de los dos lados sabían que estaban presenciando historia. Sabían que estaban viendo una lucha a muerte por el legado que dejaría cada uno de los dos. Pero cuando Frost giró hacia el Watergate, el tono cambió. Las preguntas se volvieron bisturís. Frost usaba la información de su equipo, no como un mazo, sino como una aguja buscando el punto exacto para atravesar la burbuja de la negación de Nixon. Utilizaba frases como, pero los hechos sugieren, su propia cinta dice. No lo acusaba directamente, dejaba que la evidencia hablara. Nixon intentaba sus tácticas habituales porque él era experto en desviar el tema, en culpar a otros, en culpar a la prensa, pero Frost era muy persistente para él. Volvía una vez y otra vez al punto, armado con los datos que ya había investigado. Era un asedio verbal, paciente, pero implacable. La preparación se notaba en cada pregunta que él hacía. ¿Qué pasó después? Tras horas de tensión acumulada, llegó el momento. El fruto de toda esta preparación que Frost había preparado. Nixon, acorralado y visiblemente muy cansado, quizás buscando una justificación final que sonara lógica con todo lo que él estaba diciendo, pronunció la frase que lo iba a definir para siempre. Él dijo, bueno, cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal. Pff, error garrafal. ¿Por qué? Porque esto no es un argumento legal. Es la confesión de una mentalidad, la forma de pensar, la del poder absoluto, la del rey que está por encima de la ley. En esta frase, Nixon perdió la guerra de mensajes definitivamente. Le dio a sus críticos la prueba perfecta de su arrogancia. Pero Frost ahí no se detuvo. Él siguió buscando no solo la justificación, sino la responsabilidad moral. Y obtuvo otra joya, la admisión que humanizó y a la vez condenó al caído presidente. Nixon dijo, decepcioné al pueblo estadounidense. Les di una espada. Puse mi interés por encima del interés de la nación. Este segundo mensaje es diferente. Es una admisión de fracaso moral, casi una disculpa. Fue sincera, calculada, a lo mejor las dos, pero su impacto fue innegable. Era la imagen del gigante caído admitiendo su humanidad y su error. Estas dos frases, una legalmente absurda y la otra moralmente contundente, no fueron accidentes. Fueron
extraídas. Fueron el resultado innegable de una estrategia de mensajes que demolió todas las defensas narrativas de Nixon. Y el impacto de estas frases fue absoluto. Definieron para siempre cómo vamos a recordar a Nixon y el Watergate y borraron cualquier intento suyo de vender un mensaje diferente. Su narrativa fue destruida por sus propias palabras. David Frost, por otro lado, pasó de ser un showman a ser una figura respetada en el periodismo. Su mensaje de "yo conseguiré la verdad" se cumplió. Su apuesta le salió bien hecha. La entrevista de Frost-Nixon es una lección viviente y a cada uno de nosotros nos puede servir para nuestra vida diaria. 1. La preparación es el arma suprema. Conoce a tu adversario, sea competidor, sea un cliente difícil o incluso en una discusión personal. Entender su mensaje, sus debilidades, es más importante que tu propia elocuencia. Investiga. Otra, la estrategia lo es todo. No se trata solo de qué decir, sino de cuándo decirlo y cómo decirlo. Piensa en la secuencia, en el desgaste, en el momento preciso para lanzar tu argumento clave. Y otra cosa que tenemos que aprender es que las palabras tienen una consecuencia permanente. Una sola frase pronunciada bajo presión puede definir tu reputación para siempre. Elige mucho tus palabras con cuidado y anticípate siempre a las de tu oponente. Por cierto, si quieres ver esta historia de forma magistral, te recomiendo muchísimo ver la película Frost-Nixon. Esta película se hizo en el 2008. Es buenísima y capta toda la atención de esta pelea. Esta historia nos demuestra que en la arena del poder, la batalla por la narrativa siempre es implacable. Y en la batalla, el que mejor entiende, el que mejor prepara y el que mejor maneja el poder de las palabras, desde el inicio tiene la guerra ganada. ¿A poco no?